Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a nuestro segundo encuentro sobre esta temática que es el error médico con el doctor Roberto Meneghini, a quien le doy la bienvenida. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Irene, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien. Acá te están saludando desde distintos puntos del país. Sí, lo estoy leyendo, sí. Tucumán, Chubut, Corrientes, Carlos Paz. Me encanta, de todos lados. De Tucumán. Bueno, maravilloso. Tenés una audiencia bien federal. Venado Tuerto, Sí, mirá. Bueno, muy bien. Voy a ir compartiendo pantalla porque me acuerdo que quedamos en el slide 75, si mal no recuerdo. correcto, exacto. Muy bien. Entonces, vamos allí. Decime si esta es la última plaquita. O arrancabas acá, ¿no? Reparación del daño por Eh, exactamente, exactamente. inevitabilidad. Muy bien. Bueno, me voy a quedar admitiendo a la gente y te doy acceso entonces directamente ya para que Bueno, comiences. avísame. Adelante. Bien, bueno, volvemos a tratar el tema de error médico y aprovecho nuevamente para agradecerles a todos los que se adhirieron a esta suerte de charla más que masterclass y seguimos con el tema de los eximentes de responsabilidad en el error médico. Abarcamos ahora el tema de la reparación del daño por inevitabilidad. En autos TMP contra Galeno Argentino, Cámara Civil A Sala A, Microjuris MJ 1949343, sostuvo: corresponde admitir la demanda de mala praxis según el 50% de chance frustrada de sobrevida, ya que, al no haber indicado los médicos demandados los estudios pertinentes, cercenó la posibilidad de detectar un carcinoma de mama en forma temprana, y si bien los profesionales actuantes no fueron los causantes de la enfermedad, su inacción u omisión facilitaron considerablemente su desarrollo por privación de la oportuna asistencia. Si bien los galenos demandados no han causado el fallecimiento de la madre de los actores, han contribuido a que la enfermedad que padecía la paciente, cáncer, haya continuado avanzando sin ser debidamente tratada como lo determina la pericia médica. Como vemos acá, si bien existía una suerte de inevitabilidad del resultado letal sufrido por la paciente, el error médico coadyuvó a su más temprano ocurrencia y consecuentemente la sentencia condena al 50% porque considera que se trató de una pérdida de chance de poder sobrevivir un tiempo más. Consecuentemente, no se indemnizó el 100% y esto es importante tenerlo frente a un error médico para analizar tanto la conducta del galeno interviniente como el tipo de patología que sufría la paciente o el paciente. Sí, adelante. En Vázquez, viuda de Bernal, la Cámara Segunda Civil Comercial Minas Paz y Tributario de Mendoza, obrante en la Ley Gran Cuyo 2010, es que el daño por pérdida de chance es un perjuicio cierto, pues la incertidumbre se refiere al eventual retardo. La característica de los casos encuadrables en este título es justamente la existencia de un alia respecto a cuál será el desenlace de los hechos, y la pérdida de ese alia es, en consecuencia, el daño que debe resarcirse. Ello, lo resarcible no es el daño final que se produjo, sino por el contrario las chances de sobrevida con las que contaba el paciente y cuya frustración puede, como en el caso, causar perjuicio a otros damnificados en forma indirecta. Obviamente falleció la paciente. Entonces, para que proceda el resarcimiento por pérdida de chance, debe estar acreditada la existencia de la probabilidad que se ve perdida por el error del autor, pues en caso en que el enfermo no cuente con esa chance, no resultará procedente el resarcimiento por la inexistencia del daño propiamente dicho. Aquí reafirmamos el tema de que no debe ser indemnizado la totalidad del daño, sino la frustración en la eventual curación, mejoría del paciente frustrada por el error médico habido. Sí, adelante. Cuestiones científicas dudosas. Todos sabemos que la medicina no es una ciencia exacta
vale decir, en medicina 2 más 2 no es 4, y consecuentemente se puede dar el caso de posiciones científicas, no digamos adversas, pero diferentes frente a una determinada enfermedad o patología del paciente. En Autos AM contra GAB, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, obrante la Ley Gran Cuyo mayo de 2013, sostiene: el profesional médico solo responde cuando el error en el diagnóstico ha sido grave e inexcusable. Aquí subrayo estos dos calificativos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de iniciar una demanda por error médico. Pues todo lo relativo al tema, prima facie, sobre cuestiones puramente científicas, susceptibles de debate entre médicos, y por tanto no puede dar nacimiento a casos de responsabilidad civil ni caer bajo el examen de los tribunales, salvo que los hechos reprochados escapen a la clase de acto y que por su naturaleza está exclusivamente reservado a las dudas y a las disposiciones de la ciencia y se compliquen por negligencia, ligereza o ignorancia de cosas que indispensablemente debía conocer. Vale decir, de esta sentencia se colige que en caso de existir distintos criterios científicamente aprobados, eso es fundamental, solo podría existir responsabilidad del médico si, a más de utilizar, actúe con imprudencia, negligencia o impericia, y acá le agrega ligereza o ignorancia de cosas que indispensablemente debía conocer. Sí, adelante. Error derivado. Aquí en la clase anterior alguien preguntó el tema de si un médico actúa comete un error médico, pero deviene como consecuencia del error proveniente de otro profesional actuante anteriormente. Aquí está claro, en autos BP contra GG y otros, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala M, obrante microjuris MJJ 151384, sostuvo: el primer diagnóstico, por fuera del ámbito de la especialidad del médico codemandado, era equivocado, pero sería la función de este último reconfirmar el diagnóstico, ya que para ello había intervenido un médico patólogo en el ámbito de su propia incumbencia. Aquí se trató de un estudio anátomo-patológico por parte de un especialista en anátomo que, como consecuencia del informe recibido, le dio un tratamiento equivocado, no se le atribuyó responsabilidad, toda vez que no era ámbito suyo, de la especialidad que poseía, determinar si el diagnóstico, mejor dicho, el informe recibido estaba en lo correcto o no correcto. Recibió un informe donde daba cuenta de una patología determinada por parte de un especialista ajeno a la suya y consecuentemente indicó un tratamiento erróneo, pero no se le imputó responsabilidad porque no actuó con imprudencia, negligencia o impericia, sino que el error provino de un profesional ajeno a su incumbencia en cuanto a la posibilidad de determinar la real patología que padecía el paciente. Sí, adelante. Bueno, aquí ya terminamos con el tema de eximentes de responsabilidad civil y vamos a hablar de casos puntuales en diferentes especialidades médicas. Esto es a título informativo con el propósito de ubicar distintas especialidades donde se pueden llegar a cometer errores y consecuentemente determinar si procede o no procede una acción tendente a reparar el daño habido y en qué medida puede llegar a prosperar la misma o, en su defecto, ser rechazada. Así citamos diversas especialidades: alta médica, análisis, anatomopatología, anestesiología, cirugía general, cirugía plástica, diagnóstico por imágenes, enfermería, equipo médico, farmacéutico, gastroenterología, ginecología, infectología, instrumentación, interconsulta, mastología, obstetricia, odontología, oftalmología, oncología, pediatría, psiquiatría y traumatología.
de suyo que pueden existir sin duda muchas más especialidades en las que se han cometido errores médicos que pueden generar responsabilidad civil o que pueden ser objeto de análisis en procura de determinar la viabilidad o no de una demanda, pero creemos que todas estas especialidades, mejor dicho, el número de especialidades que hemos volcado en este PowerPoint no digo que termina con el tema, pero por lo menos brinda un abanico bastante importante o extenso para poder llegar a analizar el tema tan interesante del error médico. Sigue adelante. El alta médica. El alta médica, como todos sabemos, es la posibilidad de considerar al paciente curado o mejorado, de suerte tal que continúe con su vida habitual previa a la enfermedad que padecía. En autos LPJ contra Medicare, Sociedad Anónima, la Cámara Nacional en los Civiles, Sala F, obrante en el dial.com, AA74A7, sostuvo, al otorgar la intempestiva y negligente alta médica, verificar que el paciente no sufriera infección, importa el error de un debido control que podría haber evitado perjuicios al paciente. Aquí, como vemos, el médico demandado, vale decir, el integrante de Medicar Sociedad Anónima, otorgó la justicia sostuvo que debía ser para considerar que generara responsabilidad civil el alta, intempestiva y negligentemente, le, sin verificar que el paciente no sufriera infección, importa un error de un debido control. Aquí es importante tener en cuenta que la infección aparece como una suerte de patología anexa a la patología de base, con el propósito de evitar el perjuicio que le ocasionó al paciente el no tratamiento de dicha infección. Sí, adelante. Análisis. En CBE contra AT, la Cámara Civil y Comercial de Córdoba, 26 de octubre del 2010, en responsabilidad civil y seguros, abril del 2010, sostuvo el establecimiento asistencial y el médico que suscribe el análisis en el que se indicó erróneamente la presencia de HIV debe responder en forma exclusiva por los daños ocasionados al paciente, ya que ocasionados al paciente que se sometió a dicho examen. Aquí últimamente no se ha vuelto prácticamente a ver este tipo de cosas. Ah, perdón, pues el hecho de que no se haya acudido inmediatamente a una consulta médica, demorando la realización de un nuevo análisis, no puede ser reprochado a la víctima a título de culpa, en tanto ello es una consecuencia directa e inmediata del estado en que lo dejó conocer dicho informe. Aquí, como vemos, se trató del resultado de un análisis que erróneamente consignó que poseía HIV y consecuentemente se estimó que debía ser responsable tanto el establecimiento como el profesional que lo llevó a cabo, toda vez que generalmente se pide un segundo análisis confirmatorio, pero la justicia cordobesa entendió que, dado el estado de ánimo que le significó al paciente conocer que poseía HIV cuando realmente no lo tenía, hizo que no se sometiera a un segundo análisis y ello no lo eximió, no lo consideró culposa su conducta y consecuentemente hizo lugar a la acción incoada, condenando tanto al establecimiento como al profesional que cometió el error en el informe del análisis llevado a cabo. Otro tema también de error de análisis en BL contra el Laboratorio Clínico Dr. Héctor Camarota, la Cámara Nacional de los Civiles Salae, 19 de diciembre del 2002, orante en Responsabilidad Civil y Seguros 2002, sostuvo, es responsable el profesional que integre un laboratorio por el error no excusable incurrido al haber realizado un informe que dio un falso resultado positivo respecto del test para detectar el virus HIV. Este es un caso muy similar al otro, salvo que no menciona el tema de la defensa esgrimida en el otro pleito que había sostenido que no existía accionar culposo de quien realizó el informe porque no repitió el
enfermo, entre comillas, el segundo análisis que debería haber hecho, pero acá directamente se consideró responsable al laboratorio clínico. Sí, adelante. Anatomopatología. Esto es muy similar al tema de que estábamos hablando anteriormente porque se trata de un estudio previo a la determinación de la enfermedad o de la dolencia que puede llegar a padecer el paciente. En DEBE, contra el diagnóstico Maipú Imágenes, Cámara Nacional en lo Civil Sala E, Microjuris MJJ 107554, sostuvo, habiéndose acreditado el error del médico anatomopatólogo al haber informado la presencia de un carcinoma en el material que fue entregado para biopsiar con anterioridad, sí, a una intervención quirúrgica practicada por el médico cirujano codemandado, debe responder el anatomopatólogo y el centro del cual depende si negaron el error al responder la demanda y no plantearon una equivocación en el procedimiento de entrega de los informes, sino en esta instancia, error que no acreditaron. Vale decir, aquí no se trató de un informe erróneo, sino el error devino como consecuencia, al decir de los demandados, en la entrega del informe. Entregaron el informe de otra persona que padecía el carcinoma, mientras que el real paciente no lo padecía y no fue condenado el médico cirujano, toda vez que se basó la intervención quirúrgica a la que sometió el paciente como consecuencia del informe recibido que no pertenecía al paciente, pero mal puede el cirujano determinar si correspondía o no al paciente que debía ser intervenido quirúrgicamente. Sí, adelante. Anestesiología. En esta especialidad es bastante común el tema del error médico, ya sea por actos omisivos o por actos que contra Beller Mariano, Superior Tribunal de Corrientes, la Ley Litoral 2007, sostuvo, corresponde responsabilizar al médico anestesista dado por los daños y perjuicios derivados de la muerte de un menor en una intervención quirúrgica, en el caso fue intervenido por una hernia inguinal, si se encuentra acreditado que el niño sufrió una grave depresión circulatoria como consecuencia del suministro de una dosis inapropiada del agente anestésico. Aquí mucha explicación no merece, toda vez que la propia sentencia relata los hechos acaecidos en el sentido que le dio una dosis inapropiada del agente anestésico, va a decir, mucho más anestesia de la que debía recibir el paciente frente a la intervención quirúrgica que estaba siendo sometido. Sí. Cirugía general. BAA contra MAR, Cámara Civil Comercial Minas, Paz y Tributario de Mendoza, Microjuris MJJ 92930. Cabe confirmar la sentencia que acogió parcialmente la demanda de daños y perjuicios por mala praxis médica, al considerar que el día de la cirugía, pues la perforación de útero y colon generada a la reclamante constituía un riesgo previsible de la extirpación de pólipos practicada, por lo que debió el profesional interviniente extremar las medidas necesarias para asegurarse de que la paciente se retiraría a su domicilio en óptimas condiciones de salud. Sin duda que aquí el caso es bastante también claro, en el sentido de que se trató de una intervención quirúrgica, pero con una derivación a su domicilio, va a decir el alta, muy prematura, toda vez que tendría que haber verificado la perforación del colon, que puede ser una consecuencia lógica y normal que no genere responsabilidad, pero lo que generó responsabilidad fue derivarla o darle el alta prematura. Aquí preguntaba si el cirujano en el tema del, pienso, del informe erróneo de anatomopatología no debió verificar el nombre del paciente. Presumo, por supuesto, presumo que el nombre del paciente era el correcto y lo que estaba incorrecto era el contenido del informe, porque de suyo que el cirujano en la generalidad de los casos tendría al menos que verificar el nombre que llevaba el informe y se me ocurre que justamente el nombre y apellido del paciente coincidía con el que debía ser sometido a intervención quirúrgica, pero había un error en el contenido. Lamentablemente, el fallo no lo menciona, pero
habla de un traspapelamiento de informe. Consecuentemente, no creo que haya existido un nombre distinto al del paciente que debía ser sometido quirúrgicamente, y tal vez, aún en el caso de que hubiera existido, la parte de la demandada no lo invocó como una defensa y consecuentemente no fue suficiente para eximirlo de responsabilidad. No sé si fue claro. Sí, adelante. Cirugía plástica. MCL contra GNG, Cámara Nacional de los Civil Sala A, es un fallo inédito, sostiene, corresponde admitir la demanda por mala praxis, en tanto el mal resultado estético fue consecuencia de un error de la técnica requerida para dar solución definitiva al problema. Más allá que en el consentimiento informado consten los riesgos quirúrgicos y la posibilidad de sufrir complicaciones, la prueba pericial, sustentada con las fotografías incorporadas al expediente, acabó demostrando que el estado actual de la actora no se vinculó al acaecimiento de ciertos riesgos propios de la intervención, sino con la actitud desplegada por el médico tratante a la hora de realizar el acto médico. Esto es importante porque aquí el tema del error médico en la cirugía plástica se concatena mucho con el tema del consentimiento informado. Muchos médicos sostienen o invocan como defensa que ante el no logro del resultado pretendido, sin que esto signifique admitir que las obligaciones de los médicos son obligaciones de resultado, sino que son obligaciones de medios, al no obtener el resultado o producirse un daño no querido, sostienen que ese daño no querido, que deviene de un error de su actuación, puede ser subsumido en los riesgos propios que contiene el consentimiento informado y que debe asumir el paciente. Ello no es así. Los riesgos propios que asume el paciente al firmar el consentimiento informado, sin duda se refieren a los riesgos naturales, lógicos, de la intervención quirúrgica o del acto médico a que fuera objeto el paciente, pero no se puede admitirse que exime de responsabilidad civil al médico por un error de su conducta que genere un daño que totalmente inadmisible o totalmente diferente a los riesgos propios y normales de la intervención a que está siendo sometido el paciente. Sí. Diagnóstico por imágenes. DB contra el diagnóstico Maipú, Sociedad Anónima, la Cámara Nacional en los Civil Sala E, obrante en Rubinsal Culsoni, RCJ 6317 del 2017, sostuvo: corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, porque en primera instancia rechazaron la demanda, y en consecuencia elevar la indemnización por el daño moral padecido a raíz del erróneo resultado del diagnóstico, carcinoma en vez de fibroadenoma, y un análisis patológico del tejido extraído médico en una punción de su mama derecha que llevó a que fuera operada cuadrantectomía y linfadenectomía innecesariamente. Aquí también se trata de un error de diagnóstico como consecuencia de haber determinado que la paciente poseía un carcinoma, que sería un cáncer de mama, cuando en realidad no era ello, y el informe que recibió el médico cirujano hizo que se sometiera a una intervención quirúrgica y que era totalmente innecesaria. Si habían hecho una pregunta allí respecto de la diferencia entre el caso fortuito. ¿Podrá Sí, ¿en qué repetirse se la pregunta? diferencia el riesgo médico del caso fortuito? ¿Acaso es una previsibilidad agravada? Sí, vale decir, como todos saben, el caso fortuito es aquel caso en que resulta imprevisible o que siendo imprevisible resulta inevitable. Consecuentemente, las características del caso fortuito son la inevitabilidad o la imprevisibilidad ante el hecho que se presenta, mientras que los riesgos propios de toda intervención médica son los riesgos que la ciencia médica, justamente, científicamente está demostrado que pueden llegar a ocurrir por la imprevisibilidad o inevitabilidad de los mismos, pero no riesgos exagerados o que pericialmente
puedan llegar a determinarse que provienen del accionar erróneo por negligencia, imprudencia o impericia por parte del operador que lo lleva a cabo. Creo que si bien deben existir zonas grises, creo que es importante determinar pericialmente la inevitabilidad o la imprevisibilidad del riesgo que aparece para que de esa manera tildarlo como caso fortuito y consecuentemente eximir de responsabilidad o de débito reparatorio al médico que se ve enfrentado a ese daño no querido. Sabes que yo veo mucha jurisprudencia siempre, ¿no? Obviamente por la editorial, y se me ocurre el ejemplo de muchas veces los pacientes sin querer, obviamente, son quemados, ¿no? Con el bisturí eléctrico o con aparatejos, digamos, que quedan sobre la camilla y a veces movilizan al paciente y son quemados, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Está dentro del caso fortuito Bueno, o...? ahí ya el problema de ahí entramos en cuál fue el origen, si fue, vale decir, ya entramos en el tema del riesgo vicio de la cosa. Si per se el bisturí eléctrico es una cosa riesgosa, pero puede llegar a ser una cosa también viciosa, contener algún defecto que le genere el daño. Pero en la generalidad de los casos, en esos supuestos se considera que hay responsabilidad porque no se trataría de un caso fortuito, porque resultaría inevitable en tanto y en cuanto quede demostrado que con alguna conducta acorde a la lex artis podría haberse evitado. Aquí en Rosario hubo un caso, un leading case realmente de hace más de 50 años, en el cual en esos tiempos se estilaba colocar una carpeta de goma entre el paciente y la camilla, que era metálica, para evitar justamente que un cortocircuito, creo que eso, cosa por el estilo, al utilizar el bisturí eléctrico. La paciente salió descerebrada del, del quirófano y se conformó una suerte de pacto de silencio entre todos los integrantes, pero una de las enfermeras, no sé si se quebró o cosa por el estilo, sostuvo que había sentido mucho olor a humo y consecuentemente cuando se peritó a la paciente, se determinó que tenía una quemadura en el cuello como consecuencia del cortocircuito y fue condenada por creo que ustedes lo conocen, el doctor Jorge Peirano, que es un procesalista famoso, que en esa época era juez de primera instancia y dictó esa sentencia en su fuero y la Cámara lo confirmó. Fue un caso realmente muy impresionante acá en Rosario porque se trató de un nosocomio de gran prestigio y fueron condenados los médicos y la propia ente nosocomial. Sí, adelante. Enfermería. Aquí, bueno, volvemos al tema, como habíamos hablado anteriormente, de la suerte de equipo médico, en el sentido que la enfermera depende del médico para la realización de los actos, en tanto y en cuanto cumpla con las pautas que se le indican. En tal sentido, en autos NPL contra RLH, Cámara Civil y Comercial Sala Tercera de Mar del Plata, sostuvo, corresponde responsabilizar a la enfermera demandada y no al médico por la errónea administración del medicamento al paciente efectuada por aquella, pues el profesional médico delegó en la auxiliar una tarea de incumbencia específica del personal de enfermería. Aquí no se trató de la prescripción de un medicamento erróneo por parte del médico, sino de un medicamento acorde a la patología que presentaba el paciente, pero la enfermera, al colocar incorrectamente la medicación, incurrió en responsabilidad civil médica y eximió de ella al médico porque la enfermera en este caso está actuando como una profesional científicamente autónoma respecto del médico, ya que el médico no puede ir a controlar si la dosis que le está dando este personal de médico, este personal de sanidad al paciente es correcto o no correcto. Solo se limita a prescribir correctamente la droga y luego delega en la persona de la enfermera o del enfermero que le coloque la dosis que corresponde y que le indicó el médico correctamente. Equipo médico. En Auto Van Engelen
Edgardo contra Instituto Cardiovascular Buenos Aires, Cámara Nacional en lo Civil, Sala A, obrante en responsabilidad civil y seguros, 2010/3, el médico que intervino quirúrgicamente a un paciente de obesidad mórbida debe responder por las secuelas que éste padece, hernia discal, pues, de conformidad con la pericia, la lesión fue disparada por una causa posicional ocurrida durante el perioperatorio, en tanto no se tomaron los recaudos respecto del equipamiento, en especial en lo que hace a su posicionamiento y movilidad que requiere un paciente de obesidad. Aquí el error médico devino como consecuencia de no haber ubicado correctamente al paciente en la mesa de operaciones, máxime que se produce este tipo de lesiones cuando se trata de personas obesas de mucho peso y consecuentemente se consideró que existía error médico y se responsabilizó al cirujano por la mala posición dentro de la intervención quirúrgica que estaba siendo sometida. Sí. Farmacéutico. En AA contra SGM, Cámara Civil y Comercial, Sala Segunda de Azul, obrante en Provincial Cursoni, RCJ 2224-2016, corresponde confirmar la sentencia de grado que atribuye responsabilidad a la farmacéutica demandada al dispensar a los actores un medicamento erróneo, distinto al prescrito por el médico, incompatible con él y en infracción a las normas que regulan la profesión. Como vemos, aquí se trató de un grueso error, toda vez que no es que cambió la dosis o le dio mayor o menor dosis al paciente, sino que le dio otro medicamento. Se podría haber invocado por parte de los accionados la mala caligrafía, o mejor dicho, la mala grafía de los médicos, que pudo haber sido el origen del error, pero aquí no pasó eso y consecuentemente fue condenado el farmacéutico. Gastroenterología. LJF contra Hospital Militar Central Mayor Cosme Argerich, la Cámara Nacional en lo Civil Sala A, Microjuris MJJ 105-285, sostuvo: corresponde responsabilidad a los demandados por el servicio médico erróneo brindado a la actora, pues los estudios realizados ante la primera consulta no fueron los apropiados, ya que resulta imperativo mantener a la paciente en observación y realizarle una endoscopía digestiva alta de urgencia, y ante la duda de sospecha de una perforación resultaba imperativo practicarla ese mismo día. Aquí se trató del célebre caso de la periodista Vogel, en el sentido que se realizó un estudio gastroenterológico y se sospechó de una perforación que es bastante, ese sí es un riesgo propio de dicho estudio, pero el hecho de no verificar si se había reproducido ese problema hizo que fue la causa de la responsabilidad atribuida a los gastroenterólogos intervinientes. Sí. Ginecología. GRE contra GAB, Cámara Nacional Comercial, Minas, Paz y Tributario de Mendoza, sostuvo: corresponde revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la acción por mala praxis interpuesta contra los profesionales y el hospital demandado, cuya esposa falleció a raíz de un cáncer de útero, pues ningún médico prestó atención a la historia clínica de la paciente, haciendo una correcta anamnesis, ni tampoco a sus síntomas persistentes, cuáles fueron el flujo genital, la ginecorragia y sobre todo los dolores pélvicos. Bueno, aquí sin duda fue una omisión de la sintomatología que presentaba la paciente y como consecuencia de ello no se le prestó la debida atención y se le produjo el daño que reclama la parte actora. Sí. Infectología. En AHE contra PEM, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala D, Microjuris MJJ 102080, se sostuvo: corresponde hacer lugar a la demanda por los daños derivados de la mala praxis, ya que si bien la afectada falleció por una infección por estreptococo, los profesionales que actuaron en la intervención quirúrgica que se le practicó no le suministraron la dosis de antibióticos al momento del inicio de la práctica, sino que tampoco lo hicieron lo más contemporáneamente posible
con la aparición de los síntomas que demostraban la existencia de una no leo, de la incolumidad hepática y un derrame sanguíneo de ella derivada como para intentar prevenir la infección o detener su avance mortal. Aquí también la infección fue paralela a la intervención quirúrgica, pero se le atribuye responsabilidad a los cirujanos ante la carencia de suministro de antibiótico-terapia suficiente durante la intervención quirúrgica o previo a ella, como es costumbre, y consecuentemente se generó una infección que le produjo el daño que reclama en la demanda y a que se accedió en la sentencia. Sí. Instrumentación. Como sabemos, generalmente son personal femenino, instrumentadoras, que acompañan al médico e integran el equipo médico y consecuentemente, en principio, son subordinados al jefe de equipo quirúrgico, pero en ciertos casos, si cometen algún error que no puede ser verificado o corregido por el cirujano médico, existe responsabilidad de la persona, de la instrumentadora, y por ende exime de responsabilidad al cirujano. En tal sentido, en BDA contra Ries Centeno Carlos María, de la Cámara Nacional de los Civil Sala C, el dial.com AA 26C25 sostuvo, en los informes médicos se hace hincapié en el carácter tóxico del antiséptico aplicado por error, por tratarse de un compuesto mercurial que inclusive en bajas concentraciones afecta a los tejidos nerviosos alcanzados. Como vemos aquí, la persona de la instrumentadora, no sé si será mujer u hombre, le entregó al cirujano jefe un compuesto mercurial en lugar de otro tipo de droga que le pidió y consecuentemente esa entrega errónea constituyó el núcleo que le hizo que se le impusiera la responsabilidad civil a la persona del instrumentador o instrumentadora, exonerando de responsabilidad al cirujano por no poder verificar que la droga no era la correcta o la solicitada. De suyo que deben ser muy similar una droga con la otra, porque si la droga que le pidió el cirujano, por caso, era de color negro y el compuesto mercurial era de color blanco, sin duda tendría que haberlo determinado o esclarecido el cirujano. Pero se me ocurre que deben ser muy similares y consecuentemente no cabe achacarle débito reparatorio al cirujano frente al error grave por parte del instrumentador. No puede pretenderse, como dice el del cirujano jefe, que verifique el cumplimiento de cada integrante del equipo, más allá de lo que queda al alcance de sus sentidos. Era lo que habíamos hablado, si difiere mucho el color de un líquido respecto de otro, o de la previsión o el cuidado que el caso requiere. Así, la instrumentadora, mujer, debe estar en condiciones de poder identificar el específico que solicita el cirujano. Sí, adelante. Interconsulta. Este tema es importante por el tema de que las interconsultas conforman lo que se ha dado en conocer el grupo médico, que a diferencia del equipo médico, y esto va al margen y muy rápidamente, en el grupo médico no existe un jefe respecto del cual los integrantes de dicho grupo resulten ser subordinados, sino que cada uno actúa en forma autónomamente en cada especialidad que le corresponde. En tal sentido, Eiras Rébora, Luis Adolfo contra Paramédica de Emergencias Médicas, Cámara Nacional, en lo civil Sala F, la ley tomo 2021b, sostuvo, existió mala praxis con motivo de la atención brindada, toda vez que los demandados no demostraron haber actuado en forma cuidadosa en cuanto no extremaron los medios necesarios de un obrar prudente y diligente. No solo ha quedado acreditado que no hubo atención médica apropiada y que tal conducta guarda relación causal directa con los daños cuya reparación se reclama, sino que además, de acuerdo con lo determinado por el experto, se probó que, de haber realizado el pedido de interconsulta con urología y los exámenes complementarios necesarios al comienzo del cuadro clínico, se hubiera podido evitar la ablación godonal. O sea, aquí se le achaca a los médicos principales atendientes haber omitido
una interconsulta con el urólogo y que le hubiese llegado a determinar la real lesión que padecía el paciente y tal vez hubiese sido evitado el daño final padecido. Sí. Mastología. En DSAB contra Silver Cross y otros, Cámara Nacional en los Civil Sala C, Microjuris MJJ 146404, corresponde admitir la demanda de mala praxis, ya que la demora de 10 meses sin tratamiento en un paciente de atipia celular y ausencia de control por oncología no constituye una buena práctica médica. La atipia celular, perdón, el médico tratante no realizó el examen correspondiente a la actora con exámenes complementarios como mamografía y eco mamaria, herramientas indispensables para la visualización de la patología por la que había consultado. El seguimiento posterior del actor también fue deficiente y no se tomó en cuenta las implicancias que presentaba después otra tumoración en la misma mama, difiriendo su diagnóstico mamográfico y la posibilidad de una resonancia magnética de mama. O sea, aquí, sin duda que el mastólogo sin duda que el mastólogo omitió todo tipo de estudios relacionados con la patología que eventualmente podía llegar a tener la paciente y consecuentemente tal acto omisivo de su parte frente a la enfermedad que aparecía en la persona de su paciente lo hicieron responsable del daño final habido. Sí. Obstetricia. En la obstetricia, como sabemos, constituye una de las especialidades donde más se dan casos de, por lo menos al menos, juicio por mala praxis, por dos razones. Una de ellas, la primera, es porque mucha gente entiende que el embarazo no es una enfermedad, pero sin duda que es una patología, y consecuentemente no le brindan la atención correspondiente, o mejor dicho, no le brindan la atención que debe a la parturienta muchas veces, y otras veces también el obstetra, y en segundo lugar, porque estamos en presencia de dos pacientes, el nonato y la mujer encinta, y consecuentemente pueden existir daños tanto en uno como otro que eventualmente duplican los casos de responsabilidad civil o al menos de atribución de responsabilidad civil. Corresponde el RLB contra Instituto Médico de Obstetricia, Sociedad Anónima, la Cámara Nacional en lo Civil Sala 1, Microjuris MJJ 104921, corresponde rechazar la demanda por diagnóstico erróneo, ya que la detección de un embarazo ectópico hace mediante las hormonas gonadotrofina, cariónica, en sangre u orina y ecografía de dichos estudios le fueron indicados. Se diagnosticaron luego de la ruptura tubaria, por lo que el tratamiento es quirúrgico. Máxime si del examen físico realizado no se evidenció dato positivo para el diagnóstico final, por lo que no se advierte reproche alguno que puedan ligarse a los galenos tratados. Aquí, sin duda, más que achaque de responsabilidad, es eximente de responsabilidad, toda vez que quedó probado que se acudió a todos los exámenes o estudios pertinentes en función del embarazo ectópico que padecía la paciente. Sí, Te quería comentar que en las últimos, te diría que en el último mes, por lo menos nosotros hemos publicado dos fallos que tienen que ver con violencia obstétrica, que son como los primeros que estoy viendo, que tienen que ver con situaciones de madres que habían elegido y le habían comunicado al médico que no querían tener cesárea y que bueno, y que en el momento el médico decide una cesárea un poco, obviamente van a arguir que fue necesaria, ¿no? Pero como un maltrato hacia la madre, bueno, no sé si está dentro de lo que es mala praxis, pero está empezando a haber muchos casos de estos. sí, los leí a los dos fallos. Uno es de primera instancia, no sé si está firme, que Sí, tengo entendido que no, de acá de la ciudad de Rosario, justamente San Rafael exacto. Mecánico. Que lo que pasa es que salió la ley del pacto, del parto, no recuerdo, Respetado, ¿no? Respetuoso, respetado. exactamente. Y las dos sentencias creo que se fundan en la normativa contenida en esa ley. De todas maneras, bueno, sí, sin duda, tendrían los médicos que demostrar que la cesárea era sí o sí imprescindible y consecuente parto respetado. Gracias, doctor. Tendría que demostrar que se trató justamente de lo que referíamos anteriormente, de un caso fortuito,
O sea que, si bien era un caso previsible, resultaba inevitable que la paciente sea sometida a una cesárea. Pero de todas maneras, tendrían que haber, si no conseguían el consentimiento de la propia parturienta por el estado en que se encontraba, salir del quirófano y solicitar el consentimiento del esposo o de los familiares que estuvieran en ese momento acompañándola. Creo que no deben haber solicitado ese consentimiento ante el cambio de patología o de problema que se suscitó, y ello puede llegar a constituir una omisión que le haga cargar con el débito reparatorio a los tetra. De todas maneras, es importante tener en cuenta que el tema debe ser contemplado las disposiciones contenidas en la ley de parto respetado para evitar este tipo de contingencias. Sí, la siguiente. Odontología. MBI contra Odontopraxis Argentina, Cámara Nacional de los Civil Sala H, Diario Judicial del 19 de julio próximo, no, del 19 de julio, sí, próximo pasado. Coincido totalmente con lo concluido por el magistrado de la instancia de grado, pues se aprecia en las conclusiones periciales a las que acabo de hacer referencia que el odontólogo demandado influyó en la evolución de los padecimientos de la actora con su accionar omisivo o aplicación de tratamientos inadecuados. No hay muchos fallos de odontología, pero este sin duda constituye una suerte de caso importante para tener en cuenta, porque hace referencia a que hubo un accionar omisivo, o sea, dejó de hacer, o aplicación de tratamientos inadecuados, acá estamos tanto con negligencia como imprudencia, que hicieron que fuera condenado el odontólogo por mala práctica. Sí. Oftalmología. Está muy de moda ahora, los oftalmólogos no son como en la época mía, yo era joven, que solo íbamos a ello para que nos aumentara la graduación de los anteojos, de los lentes, sino que hoy en día, con el tema cataratas y también miopía, los oftalmólogos están interviniendo quirúrgicamente mucho. En tal sentido, en autos CHG contra BFM, Cámara Nacional Comercial Minas Paz Tributaria de Mendoza, Microjuris MJJ 86231, sostuvo: a los fines del reproche por la falta de retiro inmediato de la lente a un paciente operado que perdió la visión de uno, debe considerarse que resultó la vitrectomía practicada tardíamente, pues en el caso se requirió un tratamiento inmediato a la infección postquirúrgica, porque la sintomatología lo evidenciaba, y sin embargo a casi un mes se retiró el lente, procurándose entre tanto dar antibióticos sin la vitrectomía necesaria para limpiar el ojo de microbios, mismo para la obtención de material de cultivo que habría dado la posibilidad de medicar correctamente con la droga adecuada para la referida infección y evitar el lamentable desenlace ausencia de visión del ojo. Como vemos aquí también hubo actos omisivos por parte del oftalmólogo que terminó con la pérdida de la visión del ojo porque no llevaron a cabo lo que la vitrectomía, que es el quite de la lente que le había colocado el oftalmólogo y consecuentemente se hizo lugar a la demanda. Sí. Oncología. Aquí también volvemos al tema de los resultados de análisis. En autos ASF contra PI, Sociedad Anónima, Cámara Nacional de los Sala F, Provincial Cursoni, RCJ 5996, sostuvo: de todos modos, corresponde concluir que el resultado erróneo de la biopsia realizada por el doctor es el que determinó un diagnóstico equivocado que derivó en la iniciación de un tratamiento de quimioterapia, circunstancia en que los actores fundan su reclamo indemnizatorio. De ahí estimo que las quejas de este codemandado y su aseguradora sobre la responsabilidad que se le endilga deben ser desestimadas. Es muy sencillo el tema porque prácticamente el fallo determina las circunstancias fácticas habidas, en el sentido que se determinó que padecía un cáncer cuando en realidad no era así. Sí. Pediatría. GJD contra LGA, Cámara Nacional de lo Civil y Comercial, Sala Tercera, San Salvador de Jujuy, sostuvo: corresponde hacer lugar a la demanda de daños por mala praxis médica
toda vez que, en coincidencia con lo informado por el perito, se concluye que las actuaciones del ganero no tuvo la diligencia adecuada para un tratamiento oportuno de la enfermedad que aquejaba a la niña, habiendo subestimado el cuadro clínico que se le presentaba en las reiteradas consultas, neumonía izquierda, que causó un derrame pleural con serio compromiso del estado general, siendo tan así que necesitó cirugía y terapia intensiva, encontrando relación causal con el daño. Así pues, el perito informa que el acto médico fue incorrecto. Aquí me detengo un instante en el sentido de subrayar que, como ven, en todas las sentencias, prácticamente en todas, se hace hincapié en la pericia médica, lo que significa la importancia que le dan los jueces a esta prueba fundamental en los juicios de mala praxis médica ante la inexistencia de conocimiento, que no tienen por qué tenerlo, los jueces de la ciencia médica. Sí, la siguiente. Psiquiatría. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza, en autos de MCM contra BDJ, sostuvo, se deduce claramente que era deber del médico psiquiatra para un correcto ejercicio de su profesión entrevistar al paciente y elaborar un correcto diagnóstico, evaluando todas las circunstancias de la causa, cosa que no que efectuó, ya que reconoció que ni siquiera conocía a la paciente. Sí. Ah, bueno, pensé que seguía. Vale decir, el error fue prácticamente muy grueso en el sentido que el médico psiquiatra ejercía la profesión y atendía a la paciente sin haberla evaluado ni haber tenido una entrevista con ella, lo que sin duda constituye prácticamente un error rayano con el dolo eventual. Sí, adelante. Traumatología. LMB contra Servicios de Internación, Medicina Privada, Cámara Civil y Comercial, Paz, Tributario y Minas de Mendoza, sostiene, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el médico y la clínica demandados contra la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios promovida, por resultar acreditada la mala praxis médica, en el caso mala técnica utilizada para colocar al actor el clavo Kutscher, por la incorrecta elección del tipo de clavo que se debía introducir conforme las circunstancias particulares, entendiéndose que la conducta del profesional médico influyó en un 70% de la producción del daño. Como vemos acá, también no se hizo lugar a la totalidad del reclamo, 100%, sino tan solo el 70%, en función de la patología preexistente o el tipo de lesión o problema que padecía el paciente, y el error médico solo le generó un incremento del 70% del daño que reclama, de la totalidad del daño reclamado. Bueno, aquí llegamos al final y esto es, creo que es lo mejor que puede llegar a sostenerse para evitar un problema de error de tratamiento cuando los órganos son pares, de suerte tal que aconsejo, cuando vas al Seguro Social pero no confías en los doctores, se escribió cumplir el horario porque son justo a la hora 19, de manera tal que reitero mi agradecimiento a Microjuris y en especial a cada uno de los presentes en esta charla y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta o comentario que sin duda nos enriquecerá a todos.